Gracias. Bueno, ¿qué cosa es lo que nos pasa con la inteligencia artificial? Es una tendencia, es una herramienta en tecnología que está teniendo muchísima atención en este momento. Uno de tantos artículos que han aparecido en los últimos meses, esta vez dentro del magazine de Harvard Business Review, se llama The Business of Artificial Intelligence. ¿Qué cosa es lo que nos dice? Durante la próxima década, ya estamos corriendo en ella, la inteligencia artificial no reemplazará a los gerentes, o sea, ejecutivos al más alto nivel, pero los gerentes que usen inteligencia artificial reemplazarán a los que no la usen. Entonces, nos damos cuenta con esta frase de Eric Brynjolfsson y el señor McAfee, que son los autores de este paper que les presento el día de hoy, que este es un tema absolutamente relevante. Imaginen en este momento lo que hemos encontrado a través de LinkedIn. Todos los años, esta red social profesional presenta un reporte sobre el futuro de los trabajos. ¿Cuáles son los trabajos que tienen mayor demanda? Aquellos que se están publicando con mayor frecuencia y lo que, por cierto, las empresas, organizaciones en todo el mundo están requiriendo. Entonces vemos que hay una clara tendencia hacia actividades y posiciones que están relacionadas a la ingeniería, a la utilización de datos, a la inteligencia artificial y a la computación en la nube, a más de las ventas. Entonces, nos guste o no, la tecnología está atravesando absolutamente todas las áreas de influencia dentro de nuestras organizaciones. Entonces, nos preguntamos al día de hoy, ¿qué cosa es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial puede ser entendida como un conjunto de algoritmos que tienen la capacidad de replicar en cierta medida la inteligencia humana. Aprendemos a través de las máquinas, reaprendemos el cómo se puede realizar una tarea específica con mayor nivel de productividad y al mismo tiempo mayor nivel de eficiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que resulta ser mucho más rentable. Tenemos cálculos en este momento, casi un 20% de mayor rentabilidad anual por la utilización de inteligencia artificial dentro de las organizaciones que están siendo sujeto de estudios en este momento. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es replicar la inteligencia del ser humano. Es decir, imita procesos que son enteramente cognitivos. Para ampliar en este tema, vale la pena el comentar en qué estadio nos encontramos, porque es que la inteligencia artificial avanza de una forma exponencial, muy, muy rápido, una velocidad exponencial. Sin embargo, estamos definitivamente en el umbral de la inteligencia artificial estrecha o débil, o sea, la fase inicial, la fase número 1 que ustedes están viendo ahora en sus pantallas. Esta fase inicial de inteligencia artificial está referida a el desarrollo de tareas que son en efecto específicas. Las máquinas están imitando de una manera casi perfecta al ser humano. Y esto nos hace por momentos suponer que podemos tener una conversación, ¿cómo podríamos tenerla entre seres humanos? Pero lo que hacen los sistemas es que están siendo alimentados por información, por data que nosotros brindamos, que les permite desarrollar un patrón de conversación simulada. O sea, las máquinas imitan perfectamente, las máquinas ejecutan, mas no están en un estadio en el que puedan desarrollar pensamiento inmediato, un pensamiento espontáneo.
En la segunda fase, después de esta inteligencia artificial estrecha o débil, es una inteligencia artificial de carácter general. ¿Qué quiere decir esto? El momento en el cual las máquinas van a estar en condiciones de replicar la inteligencia del ser humano. O sea, no se va a poder distinguir en la mayor parte de los casos si estamos hablando con un ser humano o estamos hablando con una máquina. Los espacios de desarrollo en inteligencia artificial inicialmente habían manifestado que esto se iba a dar hacia probablemente el 2040 o 2045, con la aparición de los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, que estamos observando desde noviembre del año pasado. Esto se ha reducido el plazo probablemente hacia finales de la década de los 20, principios de la década de los 30, por ahora. Y el tercer estadio va a ser el momento en el cual la inteligencia artificial esté en condiciones de superar la inteligencia del ser humano. ¿Se dará esto pronto? No lo sabemos. A eso es a lo que apuntamos al momento. Con resultados que pues anticipamos serán muy, muy distintos de lo que quisiéramos o de lo que hemos venido observando a la fecha. Entonces, ¿dónde es que nosotros ahora desarrollamos la inteligencia artificial? En concreto tenemos tres espacios. El primero de ellos corresponde a el espacio en el cual una computadora o un computador desarrolla una tarea o una actividad que antes estaba solamente reservada para ser desarrollada por un ser humano. Y estamos en el ámbito de la automatización cognitiva, que es lo que estamos viendo en mayor cuantía en este momento con cada uno de estos procesos al interior de nuestras organizaciones que pueden ser reemplazados por máquinas exactamente porque se trata de tareas que son rutinarias, repetitivas, en algunos casos inclusive peligrosas. El segundo plano en el cual estamos desarrollando inteligencia artificial es el ámbito de la asistencia cognitiva. O sea, estamos utilizando la inteligencia artificial para tomar decisiones que sean relativamente bien informadas y que al mismo tiempo sean rápidas. Y en esto, por ejemplo, dependiendo de la habilidad de cada uno para desarrollar prompts, estas frases que estamos introduciendo en los grandes modelos de lenguaje, es posible llegar a tener un nivel de precisión bastante no solamente productivo, sino muy, muy, muy adecuado para el momento y el tipo de información que nosotros vayamos a requerir. Y luego tenemos un plano en el cual estamos pues creando máquinas que tienen la capacidad de aprender, no solamente de ejecutar acciones, órdenes, comandos, sino también pueden adaptarse y actuar independientemente, sin que un ser humano directamente las programe. Y estamos hablando aquí del plano de la autonomía cognitiva. Entonces, son tres planos en los cuales desarrollamos la inteligencia artificial. ¿Para qué nos sirve este tipo de inteligencia? Para un sinnúmero de actividades y situaciones. Fundamentalmente tiene una aplicación en desarrollo de procesos cognitivos en particular. Por ejemplo, observar, identificar, interpretar situaciones, objetos, inclusive personas. Procesar la información a través del audio, escrita o a través de la visión. Generar al mismo tiempo información a través de imágenes y de vídeos, por cierto. Y también generar información en un formato de texto. Y esto lo hacemos en múltiples lenguas al momento. Una muestra de la inteligencia artificial se da en particular con el reconocimiento facial.
En algunas regiones, como en Europa, esto está mereciendo muchísima atención a nivel de normativa y de disposiciones legales, porque se aduce que el reconocimiento facial tiene un porcentaje de potencial error que puede afectar a las personas que vayamos a identificar por este medio. Y al mismo tiempo se está quebrantando de alguna forma la privacidad en los datos de las personas también. Bastante discutible este aspecto al momento. Lo otro es que tenemos, por ejemplo, una situación también de utilización de inteligencia artificial en el uso y el desarrollo de diferentes servicios de streaming, como por ejemplo la plataforma Netflix, que se utiliza para ver series y películas. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial en este momento es personalizar las recomendaciones que probablemente ni siquiera nosotros mismos hemos reconocido esa tendencia, pero pues el uso de la data que hemos brindado permite en cierto grado predecir y anticipar cuál es nuestro gusto particular en la utilización o la visualización de series y películas. La inteligencia artificial en este momento también tiene una serie de usos por ejemplo, en finanzas, en salud, en identificación de patrones de afectación del clima. Tenemos, por ejemplo, recientemente el que NASA ha desarrollado un reto a nivel mundial en el cual se han presentado alrededor de 67,000 propuestas en 37 categorías distintas. El challenge el reto en cuestión ha sido ganado por una organización que está ubicada en Cusco. Es una aplicación que detecta con una anticipación de algunos minutos el paso de tormentas solares alrededor del planeta. ¿Esto para qué nos sirve o por qué es atractivo para NASA? Pues tiene una serie de usos. Las tormentas solares en este momento están afectando notoriamente los servicios de Internet. Se alteran o se interrumpen en cualquier momento si es que nosotros tenemos este tipo de fenómenos. También altera el curso del tráfico aéreo, el tráfico naviero, el paso de los cardúmenes de peces en los océanos, el oleaje que podemos estar percibiendo y por lo tanto también el clima. Y todo esto pues se logra hacer a través de la simulación con inteligencia artificial. Entonces, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial generativa, vale la pena introducirnos primero en el mundo de la inteligencia artificial y luego ir profundizando para lograr entender a cabalidad de qué estamos hablando cuando utilizamos el término inteligencia artificial generativa. Cuando nosotros, por ejemplo, intervenimos en inteligencia artificial, la inteligencia producida por las máquinas, tenemos un subconjunto en la ciencia de la computación que pertenece al aprendizaje de máquinas. El aprendizaje de máquinas tiene la capacidad para un computador de aprender sin una programación explícita. Entonces, el sistema de programación diseñado para esa máquina se entrena con una cantidad relativa de data un tanto pequeña. Utilizamos data que denominamos data de carácter supervisado, cuando podemos asignar, por ejemplo, se le llama un tag, una etiqueta,
a un determinado objeto o situación. Si yo, por ejemplo, digo, quiero hacer una investigación respecto de un Mac, es esto, le asigno la etiqueta Mac, o por el contrario, si estoy hablando de una investigación relacionada a vaso, le asigno la etiqueta vaso. Entonces, estamos hablando de un tipo de aprendizaje supervisado. Existe al mismo tiempo un tipo de data que corresponde al aprendizaje no supervisado, es decir, situaciones, objetos que no tienen ninguna etiqueta. Y vamos a ver por qué es importante esto en un momento más adelante. Luego tenemos un siguiente subconjunto que es el aprendizaje profundo o deep learning. Este subconjunto de métodos de aprendizaje de máquina emplea un tipo particular de información y de sistema de información que nosotros denominamos redes neuronales artificiales. Artificial Neural Network, por sus siglas, ANN. ¿Qué cosa es lo que hacen las redes neuronales artificiales? Lo que estamos tratando es de imitar las conexiones que se producen en el cerebro de manera artificial y estamos reproduciendo de forma artificial redes neuronales. Se dice al momento, se manifiesta que el cerebro humano tiene alrededor de 85 billones de conexiones neuronales. Es un entramado increíblemente complejo el que tenemos, cada uno de nosotros. Pues eso se está tratando de replicar también con las máquinas para procesar combinaciones de data estructurada y no estructurada. Data que contiene etiquetas y data que no tiene al momento etiquetas. Y entonces comenzamos a desarrollar un tipo de aprendizaje en la máquina que es muchísimo más complejo. Cuando hablamos de los tipos de aprendizaje de máquinas, es muy conveniente el tener en la mente el tipo de aprendizaje supervisado y diferenciarlo del aprendizaje no supervisado. ¿Qué cosa es lo que hacemos en el aprendizaje supervisado? Es muy similar al sistema de regresiones y correlaciones que establecemos en estadística. Tenemos un input, que es un cierto conjunto de data, que tiene un cierto modelo o sigue un cierto patrón a través del cual nosotros tendemos a predecir el resultado, o sea, la variable, la función Y. Entonces, de lo que se trata es de alimentar con data el sistema para lograr predecir el producto final. Y hacemos un comparativo entre esa data predecida y la data que nosotros esperamos, la comparamos. De existir un error, esa situación vuelve a reproducirse y tratamos de reducir el porcentaje que nos separa del resultado esperado. Ese es el aprendizaje supervisado. Lo que vamos a obtener es muy probablemente una regresión, un comparativo entre lo que estamos observando y lo que esperamos en data. Y a partir de ahí volvemos a repetir la misma operación. En el aprendizaje no supervisado, por el contrario, tenemos inclusive una cantidad de data que es bastante menor y utilizamos un modelo particular que nos puede llevar, ahora sí, no a hacer comparaciones, sino por el contrario, a generar un tipo de respuesta que pueda en algún momento encajar con el input que hemos estado, con el que hemos estado alimentando a la máquina. ¿Cuáles son entonces estos modelos de
de deep learning, de aprendizaje profundo. Recuerden que acabamos de hablar de redes artificiales neuronales y que estamos hablando de un tipo de aprendizaje supervisado y no supervisado. El primer caso, ya en la parte de aprendizaje profundo, de deep learning, corresponde a un sistema enteramente discriminativo. ¿Qué cosa es lo que usamos? Predecimos o clasificamos estas etiquetas, los tags, por los puntos de data que podamos observar. Si esto es un Mac, entonces lo asignamos al punto verde. Si se trata, por el contrario, de este vaso, lo asignamos al punto amarillo. Y así. Y entrenamos las características que tiene cada uno de estos puntos en la data y las etiquetas, los tags, con la data que ya está etiquetada. Entonces, el sistema lo que hace es aprender la relación que existe entre características y los puntos de data junto con las etiquetas que le hemos mostrado. Ese es el modelo inicial. Luego tenemos el modelo que es generativo y este es el fundamento de la inteligencia artificial generativa. ¿Qué cosa es lo que hacemos? Sobre la base de la data con la que contamos, que puede ser un conjunto relativamente pequeño, con el cual hemos entrenado nuestro modelo, generamos nueva data. O sea, lo que hacemos es que la data ya analizada contiene una probabilidad en los puntos que se desconocen de pertenecer o no a esa data inicial. Y entonces comenzamos a segmentar los conjuntos de datos. Entonces, aquí lo que tenemos es ya un formato de redes neuronales artificiales. La data inicial está asignada en estos puntos verdes. Esa es la data inicial. Y en el otro extremo tenemos el producto final, a lo que llegamos. En el medio existen un conjunto de datos que son desconocidos, o sea, no tienen etiquetas. Y lo que sucede en el ámbito generativo, con un sistema generativo, que es lo que utiliza la inteligencia artificial generativa, es que comenzamos a combinar los datos que conocemos junto con los datos que no tienen estructura, los datos que no tienen etiqueta. Y entonces comienzan a aparecer, a generarse, en suma, nuevos puntos. Ese es el concepto básico para entender la inteligencia artificial generativa. El que nosotros, seres humanos, llegamos a un punto en el que no podemos, por ejemplo, de arrojar un resultado, no podemos retroceder y averiguar de dónde es que proviene enteramente la data, porque es que hay muchísima data que está escondida y que la propia máquina con el modelo de data base comienza a efectuar una serie de combinaciones para arrojar un producto. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, nosotros encontramos que en muchos medios de comunicación se habla de sesgos en la inteligencia artificial generativa, el que, por ejemplo, resulten situaciones en las cuales se da preferencia a un segmento por género o por raza o inclusive por religión. ¿Por qué? Porque estamos alimentando el sistema con este conjunto de data de entrada y dependiendo de los prompts, de estas frases que nosotros utilizamos para generar nueva data, la data inicial se combina con esos prompts y comienza a generar un producto final que no sabemos de dónde partió ni con qué se cruzó finalmente. Entonces, los sesgos
surgen y se da pie a estas confusiones dentro del sistema. Y la calidad, entonces, de un gran modelo de lenguaje como el ChatGPT comienza a decrecer. Y eso es lo que estamos observando en los últimos meses. Entonces, recapitulando, las técnicas discriminativas respecto de las técnicas generativas en sistemas de inteligencia artificial tienen una gran diferencia. En el primero, lo que hacemos es clasificar, asignar una etiqueta a una situación, objeto, cosa o persona. Y sin embargo, en la técnica generativa, lo que hacemos es, a partir de esa data, comenzar a generar nuevas posibilidades que pueden ser identificadas como un perro o un gato o alguna otra entidad. Generamos, ya no clasificamos, generamos algo totalmente distinto. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre session Défis et opportunités de la transformation numérique. Merci pour cette invitation. Bienvenue à participer à la Semaine internationale. Este es un ejemplo de lo que la inteligencia artificial puede hacer al momento. Lo que se ha empleado aquí es, primero, el desarrollo de un avatar a través de exactamente 2 fotografías. Este es mi avatar. 2 fotografías reales que han arrojado alrededor de 60 diferentes imágenes muy distintas la una de la otra. Luego he grabado mi voz en español y le he pedido a la inteligencia artificial generativa a través de la aplicación DID que emita el mensaje en un idioma distinto, esta vez el francés. Y lo que he hecho finalmente es compartir el audio junto con el avatar y la inteligencia artificial ha producido o ha reproducido un video con esa imagen del avatar en un idioma totalmente distinto del idioma original. El mercado de inteligencia artificial generativa ha generado ingresos hasta el 2022 por alrededor de 86,9, casi 87 billones de dólares. Este sector está llamado a crecer a una tasa promedio de rentabilidad anual del 36,2% hasta el 2027. ¿Por qué? Porque hay una demanda increciendo, está aumentando por la inteligencia artificial. Entonces, es un mercado enorme. Nosotros no podemos quedarnos fuera de él. Tenemos que utilizarlo y aprovecharlo para nuestro beneficio. La inteligencia artificial generativa en particular es capaz de incrementar hasta en un 7% el PBI global. Pero ¿qué cosa es lo que va a pasar? Que 2 de cada 3 personas que leen esto, cada vez que lo hagan, van a ver por lo menos parte de esa carga laboral que tienen al momento totalmente automatizada por la inteligencia artificial. Entonces, yo hoy día, para finalizar, quiero presentarles 3 usos en concreto de la inteligencia artificial generativa. La primera de ellas es el que a través o por medio del ChatGPT, podemos producir un resumen de texto de un video que se encuentre alojado en la plataforma de YouTube. Este mismo video que estamos desarrollando el día de hoy en live va a estar alojado en esa plataforma. Entonces, ¿qué cosa es lo que podemos hacer? Crear un resumen de ese texto, del texto completo, sin tener la necesidad de visualizar todo el video, lo cual nos permite ahorrar tiempo, incrementar nuestro nivel de productividad y, por lo tanto, también la eficiencia en nuestras actividades. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Hay que acceder a la función que dice mostrar transcripción. Lo van a encontrar en la parte derecha inferior de sus pantallas en YouTube. Y hagan clic en los 3 puntos que están ubicados exactamente debajo del vídeo. Copien, van a ver que aparece todo el contenido escrito, una transcripción del vídeo. Cópienla y vayan a GPT y escriban resumir lo siguiente o efectuar un resumen de lo siguiente. Y peguen el texto que está copiado de su plataforma YouTube. Entonces, lo que van a hacer es obtener un resumen muy detallado. Ustedes pueden inclusive decirle al sistema, por favor, a GPT, haz un resumen con los 10 principales puntos en forma de viñetas o en forma de bullet points. Y luego, pues me van a contar qué cosa es lo que aparece. Se van a sorprender. El siguiente uso del chat GPT en particular, que es inteligencia artificial generativa, les puede ser de mucha ayuda para mejorar sus perfiles en LinkedIn. Ustedes pueden pedir en concreto a ChatGPT que les brinde pasos prácticos que conviertan a su cuenta de LinkedIn en un perfil muchísimo más atractivo y que sea único en la red social. Entonces, pueden pedir, por ejemplo, que ChatGPT les muestre esos pasos en un formato de tabla o en un formato de viñeta. Y pueden pedirle también que incluya consejos sobre cómo ampliar la cantidad y la calidad de su red en esta plataforma. Les va a ser tremendamente útil. Y un tercer y último uso en la plataforma es la negociación de sus ingresos. Pueden pedir expresamente a ChatGPT el que les brinde estrategias y consejos sobre cómo mejor negociar sus salarios. Por ejemplo, pedirle también el que les brinde un resumen de cuáles son los pasos que tienen que seguir durante el proceso de negociación, el que brinde ejemplos de cómo responder a preguntas tipo las objeciones más comunes que están relacionadas con la negociación de salario que pueden surgir durante una reunión. Entonces, esto es un mundo que se nos abre sin duda y que tiene para desarrollarse en muchísimo tiempo. Mientras más pronto nos pongamos al tanto sobre lo que es el significado, el impacto que esto tiene y comencemos a identificar diferentes aplicaciones en inteligencia artificial, sobre todo generativa, al momento, pues sin duda vamos a tener un punto a nuestro favor en cuanto a competitividad en el mercado, a nivel personal, a nivel de equipo de trabajo y también a nivel de organización. Al momento, no sé si es que existe alguna pregunta o algún comentario. Quedo a su disposición para lo que pudieran preguntar o la duda que pudieran tener al respecto. Muchísimas gracias.